Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Un ejercicio, pero antes quiero hacer una corrección. Ahorita les voy a mostrar que por ahí unos compañeros me hizo una observación, efectivamente. Ahorita les voy a comentar qué es. ¿Cuál es la observación que hay? En el ejercicio que está en pantalla, no sé si ya lo pueden ver. Sí, ya, Sí, yo profe. creo. Sí, ya. Ya, sí. Hay un error que yo cometí a la hora de transcribir. Las unidades que deberían ser aquí son microhenries y yo le puse milihenries. Entonces, corríjanlo, por favor, este es incorrecto. Debe ser microhenries. ¿Ok? Deben ser .62 microhenries justa, como ya está esta diapositiva eh, corregida, Ah, ok. para que no haya por ahí cuando estén repasando, pues preguntas de que por qué se utilizó 10 a la menos 6 y no 10 a la menos 3. Aquí es donde está el detalle. Y ya los cálculos, todo lo demás es correcto. Porque si le ponemos aquí milihenries, hay que recalcular todo. Entonces es más fácil ponerle aquí microhenries. ¿Vale? Esa es una de las aclaraciones. Y nos vamos bueno, eso ya fue todo lo que en este caso. Aquí también hay un detalle en la diapositiva, perdón. También tiene que ser microhenries. No sé si ya hicieron el cálculo, justamente lo que vamos a ver Ah, hoy. sí. Sí, profe, lo tengo en mili. A ver, por favor, vuelvan a recalcular esto que vamos a ver ahorita en clase, ¿no? Lo importante es que nos quede bien. Entonces, por favor, a ver, recalculen. Sí, en este caso, el factor de gamma, ya habíamos comentado, para tener valor de alfa, beta, lambda, la velocidad de fase, aquí ya lo corregí, y la impedancia característica. El cálculo, pónganle en picofarads ahí. Déjenme verificar aquí como yo tengo el cálculo para que coincida con los resultados. .15 ohms por metro, L igual a 0.25 microhenries por metro, G 8 microsiemens por metro y C 80 picofarads metro. Ahora sí, por favor. Perdón por los errores a la hora de hacer la transcripción. No se preocupe. Profe, ¿Sí? alfa me dio 1.5762 por 10 a la menos 3. ¿Correcto? Más o menos a mí me da 1.56 por 10 a la menos 3. Serían unidades de Nepers metro, ¿no? Sí, profe. ¿Beta cuánto da? Beta me da 2.8080. Correcto, serían radianes por segundo. Sí, Sí, da profe. 2.80, sí, algo así. Ujú. Bien, lambda cuánto da? Me da 2.24. Ok, aproximadamente 2.24, a mí me da 2.2382. Sería metros, ¿verdad? La velocidad de fase cuánto da? Me da 224.39 por 10 a la 6. 200, ok, 223.83 por 10 a la 6. Ok, metros sobre segundo sería, ¿verdad? ¿Y la impedancia cuánto da? Disculpe, profesor, ¿esa cómo se tendría que calcular? La impedancia, ah, sí, recuerden que, déjenme poner aquí, sí, la impedancia es igual a la raíz de, en este caso, R más J omega L, todo esto dividido entre G más J omega C.
A este le llamamos Z0, que es la impedancia característica de la línea. La impedancia característica de la línea, entonces, vamos a poner aquí en forma generalizada, es igual a la raíz de la impedancia que forma los efectos que tenemos en la línea dividido entre la admitancia. Es justamente lo que está aquí ya en la fórmula que les acabo de escribir, del lado derecho. Calcúlenla, por favor. Profe, yo tengo una duda Sí, con respecto a la longitud y a beta. En sí. la longitud yo la saqué de otra manera, no sé si sea válido. La saqué con la velocidad de la luz entre la frecuencia y me dio 3. Ajá. Y bueno, beta, ¿Tres cerrado? ajá, 3 metros. Y beta usé la fórmula de 2pi entre la longitud y me dio 2.094. A ver, beta, ¿cómo dices que la determinaste? A ver, otra vez. Lambda te da 3. Ajá, Y y beta, ¿cuánto te da? beta me da 2.094 radianes sobre metro. No, de hecho, el valor queda un poquito más alejadito. La forma correcta sería la longitud de onda. Hay que Ajá, calcularla 2pi sobre beta. Y beta la determinas a partir del cálculo en este caso, de gamma. Calculas gamma, ¿no? Que es el producto de, en este caso, Z por Y. ¿Sí? ajá. Gamma, sí, sería igual a la raíz del producto de Z por Y. Los valores son aproximados, ¿eh? Ujú. Es decir, sería el producto de R más J omega L con G más J omega C. Es lo que tendrías que determinar. Lo otro, si te fijas, el valor no está muy alejado, porque el cálculo da, por ejemplo, como resultado que beta son 2.8, ¿no? Y a ti te da 2.08. Ujú. Sí, hay una pequeña diferencia. Y en la lambda a ti te da 3 cuando el cálculo es 2.23. Ok. ¿Sí? Más o menos son valores ahí aproximados. Pero lo más recomendable es utilizar estas ecuaciones en vez de las ecuaciones genéricas. Ajá. ¿Y todo eso se hace con base a radianes o en grados? ¿En dónde? Bueno, o sea, la calculadora en este caso la podemos poner todo en radianes siempre en estos casos. Lo que pasa es que no estás haciendo cálculo trigonométrico, ¿no? Ujú. Aquí no te afecta. Si tú fueras a determinar el seno o el coseno o la tangente, sí. Pero en este caso, como son simples multiplicaciones y divisiones, no te debe de afectar de ningún momento. Oh, Solamente si utilizas el seno, el coseno, la tangente, ¿verdad? La cotangente, el coseno inverso, seno inverso, ahí sí los valores son diferentes, porque una cosa es que el, el factor que tú metas, por ejemplo, del ángulo, esté en degrees o grados, ¿verdad? O esté en radianes. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero aquí no. Aquí no, porque solamente está haciendo simplemente multiplicaciones y divisiones. Entonces, no te afecta en nada. ok, gracias. De nada. Pero, profesor, yo tengo otra duda. Sí. Cada uno de los parámetros, por así decirlo, de resistencia, conductancia, capacitancia, siempre vamos a operarlos como bueno, ohm sobre metros, Siemens sobre metros, o sea, siempre va a ir dividido entre la unidad de longitud. Ah, ok. Aquí, justamente porque lo que estamos usando son parámetros por unidad de longitud. Ujú. Pero recuerden que también hay un circuito eléctrico equivalente que es de parámetros concentrados. Cuando es parámetros concentrados, este término no existe.
Entonces, aunque a mí en el problema no me diga nada, si te fijas, no dice nada acerca de que si son parámetros concentrados o son parámetros por unidad de No longitud. dice. Los Entonces, hay que suponer. perdón, Hay que suponerlo, ¿verdad? al ver las unidades, esto es importante, yo al ver las unidades digo, son parámetros por unidad de longitud. Si a mí me dice R vale igual a 0.15 ohms, eso significa que son parámetros concentrados. ¿Por qué? Pues porque la unidad simplemente está siendo dada en ohms. ¿Ok? Sí, muchísimas gracias. De nada. Entonces siempre es importante, justamente lo que dice su compañero, hay que echar un vistazo en las unidades para darnos cuenta perdón, qué es lo que estamos en este caso manejando. Profe, Sí. en Z0 el factor de atenuación me dio 55.929. ¿Cómo que el factor de atenuación? Bueno, El en Z0. Z, la división de eso en el real me da Ok. 55.929. Ok, la parte real, ¿te das 55 punto qué? 929. Ok, está correcto, a mí me da 55.92. Y en Sí, la parte, a mí también es en la 55.92. parte imaginaria me da menos 0.022. Ok, bueno, es que yo creo que también depende del número de dígitos, ¿verdad? A mí me da .02440 negativo, Sí, profe. ¿sí? ¿Por qué depende? Yo, bueno, lo que hago normalmente en las operaciones para hacer un ajuste, bueno, supongo que ustedes también lo hacen, bueno, lo hacen de manera distinta a lo que como yo lo hago, es que cuando hacen una operación utilizan todos los resultados que les arroja la calculadora, ¿verdad? Entonces yo no hago eso, yo lo que hago es, por ejemplo, si me da de resultado por ahí 55.9999, 84321 y hay un montón de números, yo agarro los 4 primeros dígitos a partir del punto decimal, ¿sí? Es decir, agarro 55.9999 y lo trunco hasta ahí y entonces ya me da más o menos una idea, para no usar todos los dígitos. ¿Por qué? Pues porque pues va a depender prácticamente de la calculadora que usen. De hecho, si estos cálculos lo meten a MATLAB o a una computadora más poderosa, ¿verdad? Que es graficadora, como tiene más, en este caso, más dígitos, los datos se van alejando un poquito más de los que yo doy. Pero ya me sirven de referencia. Entonces, creo que más o menos por ahí andan con lo que tú calculas. Entonces la Z0, la parte real, son 55.90 y tantos, ¿verdad? Casi 56 ohms, ¿estamos correctos? Y la parte imaginaria es menos 0.024J. Es decir, al tener ese signo negativo, lo que implica es que tenemos un efecto capacitivo. ¿Ok? ¿Por qué decimos que tiene un efecto capacitivo? Porque sabemos que cuando tenemos en la parte de la reactancia, ¿verdad? Y la reactancia en este caso está denotada por la J o la I, el número complejo, entonces eso implica que lo que tenemos como resultado es una reactancia, cuando es positiva es inductiva y cuando es negativa es una reactancia capacitiva, particularmente en la determinación o los resultados de los cálculos que justamente acaban de hacer, lo que resulta es que la impedancia no es solamente una parte real, ¿verdad? Tiene un valor de 55.9 o casi 56 ohms, menos, ¿sí? 24.4 por 10 a la menos 3J, que sería 0.0244, ¿ok? Que es una parte, en este caso, un efecto, perdón, en este caso, capacitivo. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. ¿No? Sí, sí está todo No, profe. correcto. Sí, Sí. bueno, perdón. La fórmula de la Sí, impedancia cero, ¿esa de dónde salió? la Z0, Ajá, la Z0 siempre es la relación, ¿sí? En este caso, de la impedancia del medio y la admitancia del medio.
Ok. O sea, Siempre. esa es como una definición, por así decirlo. No, de hecho, en su curso de campos y ondas debieron haber visto esto, Ah, y vale. esta fórmula. No sé, a lo mejor no la vieron o no la recuerdan. Sí, ok, está bien. ¿Sí? Pero es esto. La impedancia característica, esto se le llama impedancia característica. Más adelante vamos a ahondar un poquito más al respecto. Siempre saca la relación entre lo que es la impedancia, en este caso, que de la cual consta la línea, dividida entre su admitancia. Ok, Esa es la gracias. fórmula que se utiliza. Y cuando tenemos, por ejemplo, la impedancia, eso es para la línea de transmisión. Cuando hablamos de la impedancia característica del medio, por ejemplo, el aire o el vacío, esta está dada por la relación entre lo que es μ0 y epsilon 0. ¿Okay? Si ustedes, recordando del curso de campos y ondas, sustituyen el valor de μ0, que es 4pi por 10, ¿a la cuánto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda cuánto es este valor? Ya lo olvidaron. Sí, ya se les olvidó. Bueno, μ0, recordando que es 4pi por 10 a la menos 7, Henry metro. Entonces, si dividimos 4pi por 10 a la menos 7 Henry metro sobre el valor de epsilon 0, que ese valor es 8.85 por 10 a la menos 12 farad metro, y al resultado de esa división le sacamos la raíz cuadrada, esto aproximadamente nos da 120 pi, es decir, aproximadamente 300 ohms. Son 377 ohms, perdón. Más o menos lo que da. 377 ohms. Pero en este caso es solamente para el medio, que sería el aire o el vacío, porque estamos utilizando μ0. ¿Vale? Es verdad, sí. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Para pasar a otro tema. Bueno, si no hay preguntas, estos dos ejercicios que se acaban de hacer son ejercicios típicos que, bueno, recordarán que lo que estuvimos viendo son los circuitos eléctricos equivalentes de lo que representa en este caso una línea de transmisión. Y bueno, muchas veces, pues ahí se queda el circuito eléctrico equivalente, pero en realidad no sabemos cómo darle uso. Pues aquí les puse dos ejemplos, ¿verdad? El primero que yo lo llevé de la mano, lo mostré cómo es que se hacía. ¿Por qué? Porque era un poquito más complicadito. Y este segundo, que en realidad lo único que tendría uno que resolver es todas las operaciones de números complejos. Y nos da una idea entonces de cómo podemos calcular, en este caso, los parámetros de la línea de transmisión en función de los valores de el efecto resistivo, inductivo, capacitivo y conductivo. ¿Ok? Eso es lo que se... Bien, pero entonces si no hay ninguna pregunta hasta ahorita de eso, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar ahora a algo que se conoce como el concepto de potencia y atenuación. Como bien sabemos, bueno, pues lo que tenemos en este caso, la línea de transmisión, ¿verdad? Siempre vamos a tener pérdidas, ¿sí? A menos que nos notifique que la línea es sin pérdidas. Y sabemos que en este caso tenemos el circuito eléctrico equivalente, voy a dibujarlo aquí, ¿sí? Tenemos el circuito eléctrico equivalente que consta de un inductor, ¿verdad? Vamos a poner aquí primero una resistencia, una inductancia, una capacitancia, ¿sí? Y una conductancia, que son justamente los parámetros que ustedes utilizaron para los cálculos del ejercicio que estábamos viendo ayer y que se terminó. Entonces, las pérdidas en el circuito eléctrico equivalente están en este caso especificadas justamente por este efecto resistivo,
y este efecto conductivo. Recordando que cuando les expliqué acerca del equivalente eléctrico, de por qué se representa de esa manera con efectos de elementos básicos de circuito, ¿sí? Les comenté que lo que tenemos aquí es una resistencia, ¿verdad?, que va a depender en este caso de las características del metal que se utilice, que es su longitud, su resistividad, o la inversa de la resistividad sería la conductividad, por el área de sección transversal del conductor. Por consiguiente, esas son pérdidas debidas al conductor. Entonces, no están tan fáciles de determinar. ¿Por qué razón? Pues porque ahorita vamos a ver el análisis, sí, que lo hace que, en este caso, sea un poquito difícil, no tan sencillo. Sin embargo, el análisis de lo que son las teorías de la línea de transmisión, pues da un aproximado de qué es más o menos en este caso, el valor de las pérdidas que se pueden llegar a tener ahí. Entonces, como bien he dicho, las pérdidas en un conductor, pues son complicadas de calcular. Sí, entonces en la práctica se hacen tres cosas. Primero, pues se determinan los campos considerando que los conductores son perfectos, ¿sí? Y después lo que se hace es determinar los campos magnéticos en la superficie del conductor, ¿verdad? Y las corrientes inducidas, ¿verdad? Y de ahí, si determinamos las corrientes inducidas, pues en este caso lo que se tendría que determinar es lo que por ahí alguna vez vieron, la densidad de corriente de superficie. ¿Sí? Y la densidad de corriente de superficie, pues no es más que en este caso el producto cruz recordando el curso de campos y ondas electromagnéticas del semestre pasado, tienen que ser el producto cruz del vector unitario, que es el que entra en forma perpendicular a la superficie, y las líneas de flujo, en este caso, eléctrico, flujo magnético, perdón. ¿Ok? Y también se tendrían que determinar las pérdidas óhmicas que en este caso se tienen debido al área del conductor. Eso es lo que normalmente se hace, para poder más o menos tener una idea de, en este sentido, ¿sí? Cuáles son las pérdidas que se tienen en la línea. Es decir, no es tan fácil poderlo determinar, pero se puede tener una idea de cómo es que se llevan a cabo. Entonces, para esto, vamos a llamar en esta sección lo que es potencia y atenuación. Lo que tenemos aquí es los cambios de la potencia debido a las pérdidas, eso es lo que representa P subíndice los, con respecto al área de la sección transversal del conductor. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a los cambios de la potencia debido a las pérdidas, ¿verdad? Producto de la longitud del conductor por, ¿sí?, dl por dz. Y donde vemos aquí justamente, en esta figurita que tenemos del lado derecho, ¿quién es dl? dl se toma a partir de, imaginen, voy a ponerlo de este lado, que tomamos un pequeño cinturón, ¿verdad?, de este conductor y lo recortamos, ¿sí? Donde en este caso, ese dz es justamente el ancho que tiene esta pequeña cintita de conductor que cortamos, y dl sería todo lo largo que se tiene de esta sección. Es decir, no es lo largo del conductor. No, esto no es lo que entra dentro de lo que es el cálculo, sino más bien como está en la figurita, si se fijan aquí está el cinturón, ¿verdad? Lo podemos ver, y dl sería toda la periferia de ese cinturón, y dz sería en este caso, ¿verdad?, esa sección. Pero particularmente, para no tomarlo todo, pues lo que hacemos es justamente tomar este pequeño rectángulo, que sería el diferencial de toda esta L que tendríamos a lo largo del conductor. Y entonces esto sería igual a un medio de la resistencia de superficie, que vamos a denotar como R subíndice S, por la magnitud de la densidad de corriente de superficie elevado al cuadrado. Donde justamente aquí está definido lo que es dA, que es el producto de dl por dz, y dice que es a lo largo de la sección transversal de la periferia del conductor. Y de ahí tenemos entonces que, en este caso, esta resistencia de superficie del conductor está definida como la raíz cuadrada de omega por mu entre 2 veces la conductividad del metal. Y esto puede ser igual a eta, donde esta eta, que es una especie de n alargada, ¿verdad?, ¿sí?, es la impedancia del medio, que multiplica la raíz cuadrada de omega por mu entre 2 veces la conductividad del metal. O esto es igual a un medio
de delta minúscula omega mu, ¿sí? Y esta fórmula pues es un poquito más útil y que se puede llegar a utilizar. Entonces, la resistencia, ¿sí?, de la superficie del conductor va a ser la mitad de delta por omega por mu, ¿ok? Donde omega, pues sabemos que es igual a 2pi por f, ¿ok? Entonces tenemos ahí que omega es igual a 2pi por f, y es justamente lo que vamos a tener. Me falló la puntería. En este caso sería omega la que está aquí, ¿ok? Y justamente a esta delta que tenemos aquí minúscula, ¿alguien recuerda cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? También lo vieron en el curso previo de campos y ondas. Mientras, déjenme ver, alguien estaba solicitando entrar. Mientras le doy chance de que piensen un poquito. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguna idea? Sigma. ¿Sí? ¿Sí escuchó? ¿Alguien iba a decir algo? Ah, no, yo preguntaba si era sigma. No, es una delta minúscula. La grieta griega es delta. Delta mayúscula normalmente la ponemos como un triángulo y delta minúscula la dibujamos así como si fuese una S, pero cerrada al lóbulo de abajo. No sé si alguien lo recuerda por ahí. Aquellos compañeros que les gusta mucho la física, a ver, pueden ilustrar con su conocimiento. ¿No lo recuerdan? Esto va relacionado con el famoso efecto skin o el efecto piel. A ver, este es un tip para ver si lo recuerdan. ¿Alguien recuerda qué es eso del efecto piel o el efecto skin? Es- sí, que a A ver. frecuencias muy altas en un conductor solo conduce, creo que en el exterior del conductor. Correcto. Bueno, si nosotros tenemos en corta de sección transversal, es decir, así de frente, como si éramos de frente este conductor, a corriente directa o a corriente directa o a frecuencias muy bajas, es decir, frecuencias igual con cero. La corriente en un conductor se distribuye en toda la sección transversal del mismo. Toda la corriente se distribuye en forma uniforme, para la redundancia, en este caso, en toda la sección transversal del conductor. Cuando tenemos el caso de una señal variante en el tiempo, como es una señal alterna, ¿verdad?, sucede un efecto que conocemos como el efecto piel o el efecto esquí, ¿sí? Nuevamente, si dibujamos en este caso el área de sección transversal de un conductor, conforme la frecuencia se va incrementando, la corriente o el flujo de corriente se va llevando a cabo por toda la periferia del conductor. Se ha mostrado que a alta frecuencia, en toda esta zona que estoy señalando aquí ahorita, con el puntero, no existe corriente, sino que la corriente justamente se distribuye en la zona que estoy asurando, que es esto. Toda la corriente se va distribuyendo ahí. Y conforme sea mayor esa frecuencia, ¿sí?,
este grosor que yo dibujé aquí se vuelve cada vez menor. ¿Y qué pasa cuando yo conduzco corriente por un área de sección transversal muy pequeña? Pues incrementa la resistencia, en este caso, del conductor. Entonces, justamente como este grosor, ¿sí? Esta área que yo puse aquí y que voy a poner otro color para que se distinga, ¿sí? Todo esto de que está aquí adentro, que es por donde va a circular la corriente a alta frecuencia, a pesar de que sea un conductor sólido, ¿sí? Entonces va a ir cambiando en función de la frecuencia, porque no es lo mismo que yo utilice una frecuencia, por ejemplo, de 1 GHz, a que utilice una frecuencia de 10 GHz. ¿Okay? Entonces, si es a 1 GHz, por ejemplo, puede ser que tenga ese grosor, y si es a 10 GHz, por ejemplo, puede ser que a lo mejor, si yo vuelvo a dibujar aquí el conductor, puede ser que prácticamente esto sea mucho más delgadito, ¿sí? Que el área por donde va a circular la corriente sea solamente denotada por justamente esta zona. Esta zona sería por donde circulará la corriente. Entonces, para poder, en este caso, modelar y calcular cuál es el área efectiva por donde en realidad esa corriente que es de frecuencia alta va a circular, utilizamos justamente esta fórmula. Y esta fórmula es la fórmula para calcular la profundidad de penetración. ¿Por qué? Pues porque en realidad a partir de la superficie nosotros vemos qué tanto va a penetrar el flujo de la corriente para que pueda circular. Y entonces esta fórmula que está aquí, ¿verdad? En la última línea, corresponde justamente a la profundidad de penetración. Y dice que es la raíz cuadrada de 2 dividido entre omega, aquí sabemos que va inmiscuido 2πf, mu, que es la permeabilidad del medio, y la conductancia del medio. ¿Okay? Si yo le saco la raíz, en este caso de 2, pues me da 1, entonces quito ese 2 y me queda 1. No importa, entonces es lo mismo que yo tenga 1 afuera, 1 adentro, no pasa nada, el resultado sigue siendo el mismo. Y entonces sustituyo el valor de omega y me quedaría 1 sobre 2πf por mu por sigma. ¿Okay? Esta es la fórmula general. Pero también sabemos que mu es la permeabilidad del medio. ¿Y qué es la permeabilidad del medio? ¿Alguien podría participar y decirme qué es eso? Pues a lo que tengo entendido es la capacidad de el elemento, ¿no? Del material que se esté manejando para poder transportar la energía de un lado al otro. No sé si esté bien. No del todo. Más o menos creo que medio tienes la idea, pero no está del todo bien. Sí, Es perdón. para hacer pasar campos magnéticos a través de un medio de un medio a otro. Ya está más acertado. Si no nos metemos tanto en el concepto físico, porque a veces nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando estamos estudiando ingeniería, nos cuesta mucho trabajo memorizar cosas, es muy fácil encontrar una analogía. Cuando llega a llover, ¿verdad? Y ustedes dicen, voy a salir allá ahorita a hacer tal cosa. Pues me voy a llevar un impermeable. ¿Qué es ese impermeable? Es un material que no permite el paso, en este caso, del agua, ¿verdad? Los paraguas están hechos de un material impermeable, pues si no nos mojaríamos. Bien, entonces si vemos esa analogía, aquí en vez de ser impermeable es la permeabilidad. Y entonces cuando utilizo la palabra impermeable quiere decir que no permea, es decir, que no traspasa. Pero aquí como es, en este caso es la permeabilidad, significa que es la característica o la facilidad que van a tener, en este caso, como es permeabilidad magnética, serían las líneas de campo magnético en un material. Entonces mu, pues es justamente eso, es la permeabilidad o la facilidad
que va a presentar el material para que las líneas de campo magnético lo atraviesen, ¿sí? Y en la naturaleza, ¿sí? Eso lo debieron haber visto en el curso de campos y ondas del semestre pasado, casi todos los materiales son permeables. Todos los que hay en forma natural son permeables. Nosotros mismos somos permeables a las líneas de campo magnético. Eso significa que si a un lado de mí pusiese un imán, ¿sí? ese imán haría que yo me pongo dentro de la zona donde están las líneas de campo magnético, prácticamente yo me podría poner a un lado de él y las líneas atravesarían mi cuerpo sin ninguna restricción, con mucha facilidad. ¿Okay? Y ustedes reconocen tal vez, han escuchado tal vez por ahí que hay en medicina lo que se le conoce esas pruebas de resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, pues si en este caso el cuerpo humano es permeable a las líneas de campo magnético, ¿cómo es que se hacen esas pruebas? Pues para cuando alguien va a hacerse una prueba de laboratorio de ese tipo, normalmente le hacen beber, en este caso, una solución cuyo cálculo de esa solución permite que, ¿sí? En este caso, los átomos de esa solución, ¿sí? se orienten hacia cierto lado y por consiguiente se utilice como medio de contraste. Y de esa manera, entonces, toma la forma justamente de nuestros órganos internos. ¿Sí? Eso es lo que se utiliza entonces en la resonancia magnética. Entonces, como les comento, todos los materiales que hay en la naturaleza, ¿verdad? Inclusive los metales son permeables. Los únicos que no son permeables, ¿verdad? Bueno, yo hablo de metales de forma general, pero nosotros conocemos el acero. El acero no es un material que encontremos de forma natural en nuestro medio, ¿verdad? Sino que el acero es algo hecho por el hombre. Y hay diferentes grados de acero, ¿sí? Pero, por ejemplo, el aluminio tiene una permeabilidad magnética no unitaria, relativa no unitaria, sino de 0.99, ¿verdad? La plata de 0.92, ¿verdad? El oro de 1.02, es decir, prácticamente se puede decir que la permeabilidad magnética relativa es prácticamente unitaria. Pero, por ejemplo, algunas aplicaciones en las cuales se requiere aceros con alta dureza, sabemos que el acero nosotros lo fabricamos, es decir, el hombre interviene, ahí sí se tienen y se pueden lograr permeabilidades de valores unitarios, o estoy hablando de permeabilidades magnéticas relativas unitarias, hasta valores de hasta 50,000. ¿Sí? Todo eso depende de para qué, en este caso, se quiera utilizar. Y también hay materiales que ustedes han escuchado por ahí que son de ferrita, ¿verdad? Ese famoso material que conocemos como la ferrita, que también es hecha por el hombre y cuya permeabilidad magnética se puede modificar. ¿Ok? Pero fuera de ahí, todo el cristal, el papel, la madera, ¿verdad? Nosotros, ¿sí? Los plásticos, la tela, todo es permeable a lo que son las líneas de campo magnético. Pues justamente es lo que está aquí. Y entonces, como es permeable, prácticamente este valor casi siempre es constante, ¿sí? No hay ninguna variación. Y el otro sería el tipo de material. Aquí normalmente utilizamos el cobre. Entonces debería ser subíndice Cu, que es la conductividad del cobre. Eso es lo que prácticamente involucra ahí. Y entonces, como vemos, justamente en esta diapositiva, ¿verdad? Una vez que ya expliqué todo esto, ¿qué es lo que implica? Vemos que para el caso del conductor subíndice A, que está del lado izquierdo, ¿sí? Vemos aquí que la dirección de propagación de los campos, ¿verdad? Sería en la dirección Z, es la que está apuntando, ¿verdad? Hacia la izquierda y hacia abajo con cierto ángulo, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es lo siguiente, que si analizamos lo que es la superficie, ¿sí? Vemos aquí algo interesante, que sale un vector, ¿verdad? Si esto yo lo dibujo en un corte de sección transversal, el vector correspondiente a la intensidad de campo eléctrico transversal, ET, es justamente, ¿verdad?, transverso a la superficie, ¿sí? En este caso del conductor, sale de esa manera. Y vemos, ¿verdad?, que hay una componente de campo magnético que es, lo voy a cambiar aquí de color para que se aprecie mejor, que en este caso es transversa y es justamente esta azul, y que corresponde a las líneas de intensidad de campo
magnético. Y T quiere decir que es transversa, no quiere decir que sea total, sino que tenemos que, pues, de la teoría que vieron en campos y ondas, ¿verdad? Tenemos ondas electromagnéticas que son transversas, es decir, la intensidad de campo eléctrico es transversa a la del campo magnético y viceversa. Eso es lo que se muestra aquí. Por consiguiente, si esta señal se está moviendo en la dirección Z, pues tenemos una componente de la intensidad de campo eléctrico en Z, y en este caso asociándolo, ¿verdad?, vectorialmente con lo que es la dirección transversa, vamos a tener H, que es justamente la resultante vectorial, en este caso, de esa figura. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos ver N con su circunflejo, ¿verdad?, una especie de gorrito, que sabemos que esta es N con circunflejo, lo que nos representa en este caso, pues es un vector unitario. Entonces, si se integra la ecuación que denota las pérdidas óhmicas, ¿verdad?, tenemos en este caso, por ahí alguien tiene su micrófono encendido, ¿sí?, las pérdidas que vamos a tener va a ser igual a los cambios de las pérdidas, ¿verdad?, a la potencia debido a las pérdidas con respecto a la longitud, en este caso a la dirección de propagación, la vamos a poder calcular con la integral cerrada, ¿verdad?, de superficie del conductor A, ¿verdad? Y esto va sumándole, en este caso, la integral cerrada de superficie del conductor B, ¿ok? Donde, en este caso, el primer conductor aportaría un medio de la resistencia de superficie del conductor que multiplica a la magnitud elevada al cuadrado de la densidad de corriente de superficie por ese diferencial de longitud que justamente acabamos de ver aquí y que solamente corresponde a esta sección, este pedacito. ¿Ok? Y para el caso del conductor B es justamente lo mismo, y estamos considerando que tenemos una línea uniforme y que además utilizan calibres de conductores idénticos. ¿Ok? Y entonces el coeficiente de atenuación se calcula con esta fórmula. Y este alfa subíndice C significa que son las pérdidas debidas al conductor. ¿Ok? Y las pérdidas debidas al conductor sería entonces justamente el valor de este P' subíndice pérdidas, ¿verdad?, o loss, dividido sobre 2 veces la potencia total. ¿Ok? Esa es la fórmula porque nos sirve para, en este caso, poder calcular las pérdidas debidas al conductor. ¿Ok? Bien, pero ¿qué pasa si hacemos un análisis todavía un poquito más a profundidad de lo que sucede en los conductores? Bueno, pues aquí tengo este esquema, ¿verdad?, que están viendo ahorita en pantalla, donde justamente esas zonas sombreadas, ¿verdad?, que se ven así como azulitas, ¿verdad?, son las áreas de sección transversal de ambos conductores, ¿ok?, de la línea de transmisión. Entonces, aquí hay algo interesante, tenemos la línea de transmisión. Yo, cuando aplico una diferencia de potencial a la línea de transmisión, ¿verdad?, entre sus terminales aquí, ¿sí?, y además aplico una corriente, tengo dos efectos. Sabemos que cuando aplicamos una diferencia de potencial entre un par de conductores, lo que hacemos es que se van a generar líneas de campo eléctrico, las cuales van a salir del punto más positivo y van a llegar al punto más negativo. ¿Ok? Y es justamente lo que tenemos en esta gráfica, ¿sí?, donde vemos que hay líneas que salen, en este caso, estas líneas que están aquí, sólidas, ¿verdad?, y que así como están en este sentido, vemos que no tienen, en este caso, la dirección de la flecha. Pero podemos observar aquí, ¿verdad?, estoy señalando que es un vector y es la punta del vector, y aquí vemos una X, es decir, la cola del vector. Eso significa que entra en este caso, el conductor del lado izquierdo y sale por el lado derecho. Entonces las líneas, ¿verdad?, irían de derecha a izquierda, ¿sí? Tendríamos líneas de campo eléctrico. ¿Eso qué significa? Entonces que siempre que hago una conexión
entre dos dispositivos electrónicos, ¿sí? No solamente estoy mandando una señal eléctrica en términos de voltaje y de corriente, sino que lo que yo estoy haciendo desde el punto de vista físico o desde la física, ¿verdad? De la óptica física, es generando un campo eléctrico, ¿sí? Entre el conductor que en este caso tiene mayor potencial con respecto al que tiene menor potencia. Eso debe de quedarme bien claro, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando yo hago mi conexión de circuitos, no solamente estoy conduciendo voltajes y corrientes, sino que estoy generando, en este caso, líneas de campo eléctrico, ¿ok? Pero nosotros también sabemos que cuando hacemos circular por un conductor, ¿verdad? Obviamente aquí se cierra del otro lado con una carga, una corriente, sabemos que se genera, en este caso, líneas de flujo magnético. Y para ello utilizamos justamente la regla de la mano derecha. Si en este caso la corriente lleva la dirección de izquierda a derecha, entonces tendríamos líneas que son en este caso, ¿verdad? Coaxiales, o que en este caso, ¿sí?, rodean al conductor que en este caso conduce la corriente. Es decir, si yo tengo aquí el conductor, ¿verdad?, la área de sección transversal, y la corriente entra hacia la pantalla, eso significa que las líneas de campo magnético estarían aquí en forma, ¿sí?, de tal forma que rodean al conductor. Y aplicando la regla de la mano derecha, entonces, si la corriente entra hacia la pantalla, eso significa que tenemos líneas de campo magnético en esta dirección, justamente como la estoy dibujando. Entonces aquí hay algo que siempre debo tener en consideración, y justamente como lo acabo de comentar hace unos momentos, ¿sí?, es que toda vez que yo aplico una diferencia de potencial de una señal, obviamente para que se forme un campo eléctrico y magnético tiene que ser una señal con características de ser variantes en el tiempo, ¿verdad? Una señal que yo esté, en este caso, inyectando a mi línea de transmisión, estoy haciendo que se genere líneas de campo magnético y líneas de campo eléctrico. Y justamente es lo que se muestra en estas figuras, ¿ok?, que están ahorita ahí en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, a estas líneas punteadas que tenemos del lado del conductor del lado izquierdo, ¿sí?, si yo tomo como referencia este punto que estoy señalando y este otro punto, sabemos que desde la solución electrostática, estos son puntos equipotenciales. Por consiguiente, si yo saco la diferencia de potencial, que normalmente, ¿verdad?, lo conocemos como voltaje, aquí la diferencia de potencial sería igual con 0, ¿ok? Pero si yo saco, en este caso, la diferencia de potencial que hay entre esta línea y esta otra línea, pues ahí sí tendría un potencial diferente de 0, ¿ok? Pero a mí no me interesa en un solo conductor, sino me interesa, en este caso, sacar la diferencia de potencial que va a existir entre un conductor y el otro. Y por eso la diferencia de potencial dice que es phi A menos phi B, ¿ok? Entonces, justamente aquí es lo que estamos viendo, ¿verdad?, lo que les acabo de explicar. Las líneas sólidas corresponden a las líneas eléctricas y las líneas punteadas a las líneas magnéticas, ¿ok? Entonces, eso es el efecto que sucede en un conductor y hay que tenerlo muy claro. Entonces, significa que si yo tuviese unos lentes especiales donde pudiera yo ver campos eléctricos y magnéticos y me los pusiera y agarrara, por ejemplo, y destapara mi computadora, ¿verdad?, y me pusiera esos lentes, vería una gran cantidad de líneas, en vez de ver corrientes y tensiones, de líneas de campo eléctrico y magnético que se están moviendo en toda la tarjeta de circuito impreso, que en este caso sostiene todos los componentes y conexiones que lleva mi computadora, ¿ok? Entonces, cuando hacemos el análisis desde el punto de vista electromagnético, aunque no nos gusta, ¿verdad?, en este caso lo que es los campos eléctricos y magnéticos, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no nos fue muy bien en el curso pasado, ¿verdad? Y eso a veces nos trae malos recuerdos. Pues sí, es interesante que tengamos que echarle un vistazo y entender qué es lo que está sucediendo, porque entonces, aunque en la realidad nosotros lo que hacemos es diseño electrónico, dentro de ello hay un fenómeno físico de transporte de campos eléctricos y magnéticos, es decir, de ondas que se están transmitiendo y que nosotros, como ingenieros en comunicaciones y electrónica, pues simplemente le llamamos señales y le llamamos voltajes y corrientes, así de simple, ¿no? Pero la realidad es que dentro de esto la situación es un poquito más complicada o más compleja, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento?
No, profe. ¿No? ¿Sí queda No. bien entendido? Sí, profe, yo lo entendí muy bien. Ok. Bien, entonces, dejando que phi A y phi B sean los potenciales constantes, justo lo que les acabo de explicar, ¿verdad? En los conductores, en los dos conductores, la diferencia de tensión entre ellos sería, pues justamente lo que acabo de decir, phi A menos phi B. Entonces, las líneas de campo eléctrico iniciarán perpendicularmente en el conductor A y terminarán en el conductor B. Entonces, las líneas de campo magnético, siendo perpendiculares a las líneas de campo eléctrico, son reconocidas como líneas equipotenciales, que es justamente lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Como tal, se cierran sobre sí mismas rodeando a los dos conductores. Y entonces, particularmente en las superficies de los conductores, el campo magnético es tangencial. ¿Ok? Esto también lo vieron en su curso de campos y ondas. Todo el análisis electrodinámico y magnetostático y electrostático del comportamiento de los campos bajo diferentes condiciones. Así que, pues, es bastante interesante esa asignatura. Claro, cuando la entiende uno, ¿verdad? Cuando no, pues es bastante odiosa. Y bien, entonces, de acuerdo con la ley de Ampère, las integrales de línea del campo magnético alrededor de cada conductor resultará en las corrientes totales I y también menos I, ¿ok? Que van a fluir en los conductores en la dirección Z, que normalmente utilizamos esa dirección Z minúscula para no confundirlo con la impedancia de un circuito, ¿verdad? ¿Sí? Y estas corrientes en teoría son iguales, pero de valor de magnitud, o sea, de magnitud igual, pero en este caso en sentido opuesto, ¿ok? Entonces, ya que se entiende cuál es el fenómeno físico que se presenta, justamente lo que está ahí en la pantalla, en los campos, ¿verdad? En los conductores, perdón, con los campos eléctricos y magnéticos, entonces empezamos a darnos cuenta que el análisis de lo que es una línea de transmisión, y particularmente lo estamos viendo para el caso de una línea bifilar, pues nos genera un fenómeno por ahí medio interesante, ¿no? Entonces, cuando hacemos conexiones con líneas bifilares, pues nos damos cuenta que no es tan sencillo como lo vemos, ¿verdad? Cuando manejamos las señales a través de ese tipo de conductores. Y bueno, ya una vez que se hace esta aclaración, vamos a pasar particularmente a la línea bifilar, cómo es su comportamiento respecto a lo que es la impedancia, la inductancia y la capacidad. Entonces, justamente por eso les pongo esta diapositiva, ¿verdad? Donde dice el caso de la línea bifilar y las características de la impedancia, la inductancia y la capacidad. Entonces, ahora sí ya podemos hablar no de solamente de corrientes y voltajes, sino que ya mostré, de hecho no debería ser nada nuevo, esto lo vieron en un curso previo de campos y ondas, ¿verdad? Que siempre que tengamos un conductor y aplicamos una diferencia potencial y cerremos el circuito a través de ese conductor, vamos a tener un flujo de corriente y ese flujo de corriente pues, nos va a dar un campo magnético. Pero la diferencia de potencial lo que nos va a formar en este caso es una diferencia, es un campo eléctrico. Entonces en general podemos decir que debido a los campos, y ya sabemos que nos referimos al campo eléctrico y al campo magnético, ¿verdad? A que los campos se propagan en la dirección Z, ¿verdad? Con una frecuencia omega y un número de onda que le vamos a llamar K, y ese K va a estar definido por la relación entre lo que es la frecuencia angular y C. Esa C es la velocidad a la que viaja la onda, ¿verdad? La dependencia que se tiene respecto a lo que ya hemos estado manejando, que es la longitud de la línea, que la estamos representando por la letra Z minúscula, y T, que es el tiempo, ¿sí? Particularmente aquí de la tensión eléctrica V, ¿verdad? Y la corriente I será la siguiente. Es decir, entonces lo que tenemos aquí en esta ecuación, ¿verdad? La primera de ellas, la tensión eléctrica, que va a depender de la longitud de la línea y en este caso del tiempo, va a ser igual a la magnitud multiplicada por este exponencial, donde este exponencial implica lo que es la frecuencia angular multiplicada por el tiempo menos una parte, en este caso, compleja. Donde esta parte compleja entra lo que conocemos como K, que sería el número de onda, ¿sí? Multiplicada por la longitud. El número de onda sería la relación de 2πf entre la velocidad de propagación de esa onda. ¿Por qué de la velocidad de propagación de la onda? Y nosotros sabemos que pues, la velocidad de la luz es 3 por 10, más o menos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿verdad? Es decir, 3 por 10 a la 8 metros por cada segundo. Sí,
pero esa es la velocidad de la luz en el aire o en el vacío. La pregunta es, ¿en un conductor prevalece esa misma velocidad? No. La respuesta es no. Va a depender mucho, en este caso, del medio. Y más adelante vamos a ver cómo es, si es un poquito más complicado. Y por esa razón no podemos decir que la onda electromagnética, ¿verdad?, que viaja en el aire o en el vacío, ¿sí?, es justamente la misma velocidad a la cual viaja en un conductor, ¿sí? Entonces, por esa razón, aquí se incluye ese efecto, ¿ok? Y de manera equivalente, la corriente, ¿verdad?, que también va a depender de la longitud y del tiempo, tiene justamente el mismo comportamiento o el mismo patrón. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, ¿verdad?, en ecuaciones pasadas, que B en una línea de transmisión incluye una B subíndice 1, ¿verdad?, que les comenté en ese día, que ese B subíndice 1 se refiere a la onda incidente, ¿verdad?, multiplicado por un factor exponencial, más una B subíndice 2, que en este caso corresponde a la onda reflejada, multiplicada por también un exponente, ¿verdad?, pero ahora con signo positivo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, y aquí, bueno, pues implica justamente el valor total de la tensión, y ese valor total de la tensión implica la onda incidente y la onda reflejada, ¿sí? Y lo mismo sucede para la corriente. Por eso dice que para la onda que se mueve en sentido inverso, es decir, la onda que se refleja, que viene de retorno, ¿sí?, las ecuaciones de tensión y corriente deberán ser modificadas sustituyendo, en este caso, el valor de K por menos K, y entonces aquí nos daría signo positivo, indicando que entonces se refiere a ondas que vienen de regreso, es decir, que están retornando. Bien, entonces la relación de la tensión con respecto a la corriente, ambas dependientes de la longitud y del tiempo, ¿verdad?, nos da, en este caso, así de simple como nosotros lo conocemos, la relación de B entre I, ¿verdad? Y entonces decimos que esto es constante, y además es independiente, ¿sí?, dado que los dos dependen, en este caso, de Z y de T, entonces podemos quitar esa dependencia de Z, y por eso la dejamos simplemente así pelona, de B entre I, quitándole Z y T, ¿ok? Y entonces esta relación del voltaje sobre la corriente, nosotros la conocemos como la impedancia característica de la línea, ¿ok? Así es como se conoce desde el punto de vista de la teoría de las líneas de transmisión. La relación entre el voltaje y la corriente se conoce como la impedancia característica de la línea, ¿ok? Aunque pareciera ser muy trivial en comparación, pues, con la ley de Ohm, ¿verdad? Que la ley de Ohm es justamente eso, ¿no? R es igual a B entre I, pero aquí particularmente se habla del concepto de impedancia. ¿Por qué se habla del concepto de impedancia? Porque en realidad lo que tenemos son señales que están variando en el tiempo, y por consiguiente, al ser señales que están variando en el tiempo, tienen un cierto valor de amplitud, pero también tienen un cierto valor de frecuencia. Por consiguiente, tenemos que poner un término denominado Z, y ese término denominado Z se le conoce como impedancia característica de la línea. ¿Mm? Sí, profe. ¿Alguna pregunta que haya hasta el momento? No, profe. ¿No? Qué bueno que van entendiendo. Así hasta me animo más yo. Bien, entonces, en adición a la impedancia, ¿verdad?, esa Z que le estamos llamando la impedancia característica de la línea, una línea TEM, ¿sí? Y vamos a recordar qué es eso. Una línea TEM, ¿alguien recuerda qué es eso de TEM? Esas siglas de TEM. ¿Alguien recuerda qué significa eso de TEM o TEM?
Creo que es el transversal electromagnético. Correcto. Esas siglas son de transversal electromagnético. ¿Qué significa? Que tanto la intensidad de campo eléctrico o las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Como la vemos en esta figura, ¿sí? Son transversas a las líneas de campo magnético, ¿sí? Aquí vemos que son transversas, es decir, si lo dibujamos en 2D, ¿sí? Aquí tendría ET, que es la intensidad de campo, líneas de campo eléctrico transverso, y HT, o H subíndice T, que serían las líneas de campo magnético transversas. Es decir, que son transversos tanto las líneas de campo eléctrico con las líneas de campo magnético. Y esto justamente, esta característica de modo TEM, se presenta en las líneas filares y más adelante vamos a ver que también en las líneas coaxiales. ¿Okay? Entonces dice que una línea TEM, es decir, transversal electromagnética, es caracterizada por su inductancia por unidad de longitud, que le vamos a llamar L subíndice prima, ¿verdad? O L prima, L superíndice mejor. Bueno, me lo vamos a dejar simplemente como L prima, ¿verdad? Y su capacitancia por unidad de longitud, que va a ser en este caso C prima. ¿Okay? Entonces, para una línea sin pérdidas, ¿verdad? Las tres cantidades, que sería Z, L' y C', se relacionan como sigue. Recordando que una línea sin pérdidas no incluye, en este caso, resistencias, o efecto resistivo, mejor dicho, y efecto conductivo, sino que una línea sin pérdidas solamente incluye efectos inductivos y efectos capacitivos, es decir, el equivalente eléctrico es una secuencia, ¿verdad?, de efectos inductivos y efectos capacitivos, así sucesivamente. Por esa razón, aquí solamente incluye L' y C', y obviamente esto nos va a dar una impedancia característica para este modo de transmisión. No existe el efecto resistivo ni el efecto conductivo. Entonces estamos hablando de una línea sin pérdidas. Y entonces, para particularmente una línea sin pérdidas, que es la que acabo de dibujar y de borrar, ¿verdad? La inductancia por unidad de longitud va a estar dada por la relación de Z, que es la impedancia característica de la línea, ¿verdad? Y que sabemos que esa se calcula sacando la relación de el voltaje entre la corriente, dividida entre eta, que es esta N como alargada, yo normalmente la dibujo así para que se vea mejor, ¿verdad? Esta eta es la impedancia del medio. ¿Sí? Si estamos hablando de la impedancia del aire o el vacío, son 377 ohms o 120 pi. Cualquiera de los dos valores es el correcto, ¿sí? Y es la relación entonces entre la impedancia característica de la línea y la impedancia del medio, y todo esto multiplicado por la permeabilidad, ¿sí?, magnética del medio. ¿Okay? Recordando que los conductores siempre van a ser dos metales, ¿verdad? Este es un metal, este es otro metal, y aquí lo que los separa es un dieléctrico. Ese dieléctrico puede ser el aire o el vacío, ¿sí? O si yo no tengo los metales desnudos, entonces implica que tendría un conductor, otro conductor, y a lo mejor tendría el forro de uno de los primeros conductores y el forro del otro conductor. Entonces lo que yo tendría aquí es un plástico, ¿verdad? Y tendría que considerar la impedancia que me da justamente esta zona, que sería debida al plástico. Lo más fácil de calcular es cuando yo tengo los dos conductores desnudos y además se encuentran en el aire o en el vacío. ¿Okay? Cuando meto un material diferente a eso, entonces pues se me dificulta un poquito nada más. Lo único que hago es calcular el valor, ¿sí?, en este caso de la impedancia del medio, considerando en este caso los parámetros que implica para hacer su cálculo, que sería en este caso la permitividad dieléctrica relativa y la permeabilidad magnética relativa. ¿Ok? Entonces, ese es para el caso de la inductancia por unidad de longitud. Y luego tenemos la siguiente, que es la capacitancia por unidad de longitud, y es algo similar, nada más que ahora, ¿sí?, lo que tenemos es la relación de la impedancia característica del medio, ¿verdad?, dividido entre la impedancia característica de la línea de transmisión, y el resultado de esto se multiplica por la permitividad dieléctrica del medio.
Nuevamente, ahora aquí tenemos otro concepto, ¿verdad? Que utilizamos mucho, que es la permitividad dieléctrica. Y se refiere a la facilidad que presenta el medio para que por este puedan penetrar líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Eso es el concepto de permitividad dieléctrica. De tal manera que entonces la impedancia de la línea, ¿verdad? Esa impedancia característica de la línea, particularmente para una línea sin pérdida, sería la relación de la impedancia por unidad, la inductancia, perdón, por unidad de longitud, dividida sobre la capacitancia por unidad de longitud, y todo eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Ok? Nuevamente, soy insistente, esta Z mayúscula corresponde a lo que vemos aquí, que es la impedancia característica de la línea. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Sí. ¿qué simboliza eta y cuánto vale? Perdón. Eta es la impedancia del medio. Si por ejemplo estás utilizando el aire vacío, en este caso sería 377 ohms, o el equivalente a 120 pi. Ok, Ujú. gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Bien, No. entonces continuamos. Entonces, a esta C mayúscula, ¿sí? Y por eso aquí lo puse C igual a esta B minúscula, para que no pensemos que esto es la capacitancia. Y aquí tenemos normalmente un pequeño conflicto en cuanto a la utilización de las variables. Esa C mayúscula podríamos decir que es la capacitancia, pero por eso lo puse igual aquí a C. Sería la velocidad, ¿sí? La velocidad a la que se va a propagar la onda. Y esta va a ser calculada con 1 sobre la raíz de epsilon por mu. ¿Ok? Donde si nosotros consideramos en este caso epsilon 0 y consideramos mu 0, ¿cuánto nos da la inversa de la raíz del producto de estas dos cantidades? Por favor, ¿podrían calcularla? La inversa de la raíz. Ajá, del producto de esas dos cantidades, ahí están especificadas, ¿verdad? 8.85 por 10 a la menos 2 farad metros, y la otra sería 4 pi por 10 a la menos 7 Henry metros. Me dio... ay Dios, está muy grande. Me dio muy grande. ¿Cuánto es? 5.31 por 10 a la... ¿Ya le sacaste la raíz y lo sacaste la inversa? Por 10 a la 8. ¿De casualidad no te da la velocidad de la luz? A ver, un momento. Voy a intentarlo otra vez. A ver, por favor. A mí me da 2.9979 por 10 a la 8. Correcto, casi la velocidad de la luz, ¿no? Sí. 3 por 10 a la 8. Es la velocidad que conocemos, la velocidad de la luz, aunque la luz pues es una onda electromagnética, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Correcto? Entonces, esa es la velocidad, en este caso, que tenemos de la onda electromagnética. Como estamos hablando de que tenemos una onda con modo transversal electromagnético, si yo tengo dos conductores aquí, desnudos, ¿verdad? Y este es, en este caso, el medio en el que están inmersos, y además es el aire o el vacío, ¿verdad? Es decir, desnudos completamente. Quiere decir que la onda electromagnética, que vamos a dejarla aquí en forma estática, esta sería la componente de campo eléctrico transverso, y aquí tendríamos la componente de campo magnético transverso también. ¿Sí? Quiere decir que por el cálculo que tenemos aquí, la onda electromagnética que se formaría y que va a viajar en el conductor, lo haría a la velocidad de la luz. Pero si yo utilizo no un conductor desnudo, sino que un conductor con forro, o esto
lo pongo inmerso en otro medio, donde todo esto sería otro medio, entonces la velocidad de que se obtendría de viaje de la onda sería inferior, o sea, viajaría a una velocidad más baja, ¿ok? Y entonces, si ya se está entendiendo eso, equivalentemente yo puedo calcular la velocidad a la que va a viajar esa onda si yo calculo la inductancia por unidad de longitud, la capacitancia por unidad de longitud, las multiplico, le saco la raíz y le saco la inversa, yo sabré a qué velocidad está viajando justamente, en este caso, esa onda electromagnética que se forma entre ese par de conductores que corresponden a una línea bifilar. Vale, vale. ¿Ok? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ah, sí, profe. Ok. Entonces, ya está casi por terminarse la sesión, faltan 5 minutos, ¿verdad? Entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy para que ustedes puedan descansar un momentito antes de entrar, o más bien antes de conectarse, ¿verdad?, a su siguiente sesión. ¿Ok? Y nos Sí. vemos entonces el próximo viernes. Profesor, Sí, yo tengo una duda. dime. Ayer comentando con mis compañeros, no sé si haya la posibilidad de que pueda grabar la clase y subirla a la plataforma de Teams o subir el archivo de PowerPoint. No sé si sea posible. Pues déjeme ver, si quieren ya lo comentamos la siguiente sesión. Ok, me parece perfecto. Bueno, pues que tengan buena tarde. Muchas gracias, profe. Gracias. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe, De igualmente. nada, que Hasta estén luego. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe.